Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Solís, catedrático de la Universidad American College. Hoy les voy a desarrollar un tema que se denomina la Guerra Fría, uno de los temas más interesantes que tienen que ser conocidos por los alumnos de la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales. La Guerra Fría es muy interesante dado que es una rica experiencia, aunque dolorosa, pero sí necesaria por la gran enseñanza que nos puede dar. El concepto se llama Guerra Fría, el sistema de las relaciones internacionales que imperó entre 1945 y 1991, caracterizada por el enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, como fueron los Estados Unidos en ese momento y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya desaparecida. Dentro del índice de este tema podemos tener lo siguiente: están los antecedentes, la Revolución China, el telón de acero, la OTAN, la guerra de Corea, la carrera armamentística, la carrera espacial, los cambios importantes, el muro de Berlín, la crisis de Cuba, la distensión y por último el fin de la Guerra Fría. Como antecedentes tenemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial las potencias vencedoras no se ponían de acuerdo de cómo organizar Europa. Un gran acontecimiento que se da en la Guerra Fría fue que en 1949 se proclamó la República Popular de China con la victoria de Mao Zedong. En un principio el régimen de este siguió las pautas impuestas por la URSS, pero muy pronto China creó su propio modelo basado en el maoísmo. Otro de los acontecimientos es el telón de acero. Winston Churchill, en un discurso donde se refirió al telón de acero que iba desde Stettin en el mar Báltico hasta Trieste, en el mar Adriático, en la cual dividía a Europa en tanto el socialismo como el capitalismo. Otro acontecimiento es la creación de una alianza del tipo militar que fue el que pertenecían a los países del bloque capitalista. Esto fue con el fin de detener al comunismo en Europa. Otro gran hecho que se da es la guerra de Corea. En la península coreana, entre 1950 y 1953, se produce en ella en que los Estados Unidos y Rusia apoyaron a cada país afín a su ideología. Estados Unidos a Corea del Sur y los soviéticos a Corea del Norte. Tanto rusos como estadounidenses se enfrentaron de forma indirecta. Otro gran evento que se da en este periodo es la carrera armamentística. La bomba atómica fue desarrollada por los Estados Unidos y mediante espionaje logró la obtención y mejorarla. Los rusos también hicieron lo suyo, tanto obteniendo a través de espionaje y mejorar esa arma. Otro hecho es la creación de la bomba de hidrógeno que se da en 1952 por parte de los estadounidenses y un año después los rusos. A pesar de la idea de que Estados Unidos y Rusia estaban en igualdad de condiciones, los estadounidenses poseían un arsenal sumamente superior en calidad. Otro acontecimiento es la carrera espacial, pues la competitividad también se extendió al campo espacial, donde las dos potencias lucharon por la conquista del espacio. La URSS lanzó el primer satélite espacial denominado Sputnik, que consiguió orbitar alrededor de la Tierra. Ese mismo año se lanza el Sputnik 2, en lo que es más importante, que a bordo se encontraba una perrita llamada Laika. Es el primer ser vivo que viaja al espacio. Otro hecho que se da en la carrera espacial es que en ese periodo los estadounidenses lanzan su primer satélite denominado Explorer 1 en 1958. En tanto la URSS consigue en 1961 llevar a Yuri Gagarin, al primer hombre, al espacio, regresando sano y salvo. En la nave en la que iba él se llamaba Vostok 1. En tanto los Estados Unidos mandaron a dos tripulantes, a dos cosmonautas, a Neil Armstrong y a Edwin Aldrin, que ponen los pies en la luna, siendo las primeras personas que llegan a nuestro satélite. La nave donde iban a bordo se llama el Apolo 11. Dentro de lo que es la Guerra Fría se dan cambios importantes, pues en 1953 se producen hechos muy importantes. Muere el presidente José Stalin de la Unión Soviética y le sucede en el puesto Khrushchev.
En tanto en los Estados Unidos, producto de las elecciones, deja de ser presidente Harry Truman y le sucede en el cargo Eisenhower. Dentro de los cambios ocurridos durante la Guerra Fría se da que China rompe relaciones con Rusia, puesto que al nuevo presidente no se le veía de buenos ojos, pues Mao Zedong desconfiaba de él y se inicia una especie de competencia entre las dos potencias para ver cuál de ellas era el mejor en el comunismo internacional. Otro hecho que se da dentro de los cambios importantes en la Guerra Fría es la creación del Pacto de Varsovia, una organización militar que pertenecía a los países socialistas. También se da lo que es el muro de Berlín, pues en 1952 y 1961 2 millones y medio de personas que habían emigrado de Berlín del Este al oeste, comprometiendo la economía oriental, en especial por la huida de técnicos y personal especializado para evitar la fuga. El 13 de agosto de 1961, en una sola noche se levantó un enorme muro de hormigón en el territorio de Europa oriental, lo que es precisamente la Alemania oriental. También tenemos otro de los eventos ocurridos en la Guerra Fría, fue la crisis de Cuba, una crisis de los misiles. Pues al triunfar la Revolución Comunista en 1959, rompe la alianza que tenía con los Estados Unidos y Cuba pasa a ser aliada de la URSS. Dentro de esa misma crisis de Cuba, los rusos apostan a silos nucleares en la isla y los estadounidenses se dan cuenta y descubren y se da la seguridad mundial que se ve en peligro y al final, sin embargo, llegan a un acuerdo y los estadounidenses como parte de esos acuerdos llegan a quitar los misiles que tenían en Cuba. En tanto, respetarían también lo que es la isla de Cuba. Otro hecho importante es la política de la distensión o de detente. Pues en la década de los 60 y 70 se produce una relajación en el pensamiento soviético respecto a las relaciones internacionales. Además surgen pactos de no proliferación, que son de armas nucleares, que son los tratados internacionales para la eliminación de las armas de exterminio masivo. Además, ya se dan otros hechos como es la guerra de Vietnam, que va de 1963 a 1973, entre otros conflictos regionales, focos de tensión en algunas regiones del mundo. Al final ya se da lo que es el fin de la Guerra Fría. En 1990 se da un proceso en la cual el socialismo entra en una crisis y por lo tanto el sistema socialista colapsa y se da la disolución de la URSS. Pues en ese sentido solo queda el capitalismo y la Guerra Fría deja de ser deja de ser como uno de los eventos que se desarrolla dentro de las relaciones internacionales. En ese evento tenían como protagonista al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y al presidente de la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev. Bueno, entonces espero con esto yo haber cumplido con este tema que se cumplió. Muchas gracias.